Muy bien, el siguiente tema que estaremos abordando es adicción a las cirugías plásticas, esa obsesión que caracterizan a muchos pacientes, así como a esta mujer que vamos a ver en la siguiente producción, una mujer iraní que se ha sometido a 50 cirugías para parecerse a la actriz Angelina Jolie. Este es un video de YouTube, ponga atención. Iraní se ha sometido a 50 cirugías para parecerse a Angelina Jolie. Definitivamente la vanidad y la ignorancia no pueden ir de la mano. ¿Hasta cuándo aceptaremos nuestro cuerpo tal cual es? Hasta caer en los excesos y conocer el infierno. Es lamentable que a nuestro cuerpo no le demos el cuidado y el respeto que merece, que no nos conformemos con lo que tenemos y busquemos alternativas para parecernos a alguien más, mismas que tarde o temprano nos habrán de perjudicar. El que quiere puede, eso es muy cierto, y en ocasiones no está mal hacerse un arreglito para sentirse bien con uno mismo, pero abusar de las cirugías, eso en verdad no tiene perdón. Saar Tadar ha sufrido una transformación radical en los últimos meses. En su cuenta de Instagram ha compartido diversas fotografías que muestran los cambios tras sus cirugías. Esta joven iraní, que solo tiene 22 años, según afirma ella, se ha realizado hasta el momento 50 cirugías en la cara. La razón: desea parecerse a Angelina Jolie. En las fotografías que ha compartido con sus seguidores, se pueden observar el paso a paso de la transformación que ha sufrido en pocos meses. Esta es Saar antes de las 50 cirugías. Su cuenta tiene más de 300.000 seguidores. Los comentarios por lo general no son buenos. Hay quienes aseguran que solo es maquillaje y otros que dicen tiene un muy leve parecido a la estrella de Hollywood. Mientras tanto, otros no se han cansado de criticar comentando que parece una momia o un zombie. La joven iraní comentó en una entrevista que debido a los tratamientos y las cirugías a las que se ha sometido, ha perdido alrededor de 40 kilos, y es que ella busca no solo parecerse de la cara sino también del cuerpo. Asegura que no descansará hasta lograr su propósito y cree estar muy cerca de ello. Además, también dice que no le importa lo que piensen o digan de ella, pues ella se siente bien como luce ahora. Es cierto que cada quien puede hacer y deshacer con su cuerpo, pero ¿hasta qué grado? Hasta encontrar la muerte. Creo que esta joven ha rebasado los límites y de los excesos siempre hay consecuencias. Solo esperamos que recapacite antes de que sea demasiado tarde, pues como ella, han existido más personas que se obsesionaron con una imagen y distorsionaron la propia a través de cirugías. Lamentablemente hoy... Datos que nos sirven para iniciar la conversación con dos expertos en el tema. Doy la bienvenida al doctor Marcelo Uriarte, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches, es un gusto estar en tu programa para orientar a la población acerca de este tema tan interesante. Dos palabras sobre el conflicto médico. Esperemos que se solucione. Esperemos que se solucione. 4 palabras, estamos muy bien. O viva Bolivia, quizás mejor, ¿verdad? Ahí estamos, y con 2. Y doctor Ricardo Ramos, médico psiquiatra y especialista en adicciones. Bienvenido. Gracias por la invitación. Lo mismo, el panorama del conflicto, ¿cómo lo ve? Lamentable, pero ojalá que haya solución pronta. Muy bien. Paola. Muy bien, es momento de abordar ese tema, adicción a las cirugías. Y justamente para iniciar, hago la pregunta acá al doctor Ramos. La adicción a las cirugías, doctor, ¿es considerado un trastorno, tal vez algún problema en el autoestima, algún trastorno de la personalidad desde la psicología? ¿Cómo interpretamos? Bueno, cualquier adicción es un problema. Primero tendríamos que entender de qué se trata una adicción. No es solamente un uso repetitivo, una actividad repetitiva, sino principalmente que continúa a pesar de problemas, o que se vuelve, que se vuelve central a la vida de la persona, se vuelve más importante que cualquier otra actividad. Con esas condiciones y algunas otras es que se puede considerar algo una adicción. En el caso de las cirugías plásticas, acabamos de ver el video que han mostrado, esa joven que se ha hecho 50 cirugías con el propósito de parecerse a su estrella de cine, etc. Claro, ha perdido un contacto con la realidad. Seguramente es un problema de personalidad, es un problema de baja autoestima. No conocemos los detalles, lo he visto muy a lo rápido en el video. Casi un trastorno. Definitivamente un trastorno, ¿no?
pero no sabemos sus características, porque si a sus 20 y algo años ya ha hecho toda esa cantidad de cirugías, eso muestra que desde muy jovencita ha estado descontenta con su apariencia y teniendo una imagen y una ilusión, una fantasía sobre lo que quisiera hacer sin adaptarse a la realidad, ¿no? Y bueno, hay personas que tienen medios para hacerlo y bueno, los usan a pesar de que puedan tener consecuencias negativas. Vemos claramente resultados lamentables en ese caso que mostrábamos de esta mujer iraní, que como usted dice, probablemente, bueno, de seguro ha perdido desconexión con la realidad. Vemos algunas situaciones, aspectos físicos que han llegado ya incluso a la deformación, pero parte importante o fundamental en toda esta situación habrán tenido que ver los médicos que han tratado a esta paciente, doctor Uriarte. Paola, sí, antes de entrar de lleno en el tema y mi punto de vista, robarte 30 segundos en el anterior tema, ¿no? El único médico especialista que puede colocar un implante de senos de manera estética y reconstructiva es el cirujano plástico. Es parte de la educación a la sociedad, por supuesto, ¿no? Y lo segundo que comentaban los colegas del cáncer, no hay casos en Bolivia de cáncer, todavía no se han presentado, son 290,000 casos que se hacen al año en el mundo de cirugía plástica mamaria y solo se han reportado 340 casos. Nosotros podemos ayudarlos. Si es que ustedes tienen duda acerca de este tipo de cirugías, pues acudan al cirujano plástico, que es el más capacitado para poder orientarlos. En el tema del síndrome de las adicciones a la cirugía plástica, hay que identificar dos cosas muy importantes. Primero que nada, que los pacientes, lógicamente hay pacientes que desarrollan una obsesión, el doctor seguramente me dará la razón, al ver que hay un tipo de pacientes que desarrollan algo que se llama el síndrome dismórfico. Es una enfermedad en la cual ellos nunca van a estar contentos con su apariencia. Estas personas no tienen pequeños problemas que los obsesionan. Entonces nosotros como cirujanos plásticos debemos identificar estos problemas, debemos ver cuáles son las motivaciones que hacen que el paciente busque un cambio o busque una mejora. Nosotros primeramente somos médicos y después somos especialistas. Entonces, no es frecuente en nuestro medio. Sí hay algunos casos pequeños, pero no es tan frecuente en nuestro medio. ¿Cómo se identifica, doctor, aquellos pacientes que presentan esta adicción a las cirugías plásticas? ¿Qué tipo de perfil, qué tipo de expectativas, de respuestas, de comportamiento pueden manifestar, por ejemplo, en una consulta? Justamente lo que acaba de decir el doctor. Y la persona que tiene estos problemas, esas necesidades para solucionar esos problemas, se acerca primeramente al cirujano plástico. Y es el de, como acaba de la última frase del doctor, primero somos médicos. Y como médico tiene que identificar, por un lado, la necesidad de una cirugía plástica y en su caso identificar si hay algún tipo de problema que esté llevando a la persona a buscar la cirugía plástica cuando realmente no es necesaria o corresponde a algún otro tipo de problema un poco más profundo de características psicológicas. Desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, doctor Ramos, ¿en qué casos es recomendable una operación de cirugía estética? No hay pues una recomendación desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico para hacer una cirugía estética, a no ser que sea una cosa de reconstrucción después de un accidente, por ejemplo, que haya una cicatriz o haya tenido algún tipo de daño en el cuerpo que afecte su funcionamiento social, su compartir con otras personas o que se sienta muy mal. Claro, una cirugía reparadora es importante. Como recomendación para mejorar su autoestima, por ejemplo, su funcionamiento social. Luego no habría otra recomendación desde el punto de vista de la psiquiatría para decirle a alguien hágase una cirugía de arreglo, a no ser que sea reparador. Lo reconstructivo o reparador, desde luego está claro que sí es necesario, pero lo otro, lo que tiene que ver con el aspecto estético, está más vinculado a la vanidad que más que todo a una situación de necesidad orgánica. Bueno, veamos una línea media en que de ahí para arriba sería vanidad y de ahí un poco para abajo para llegar hasta esa línea media es una necesidad de aceptación, una necesidad de verse igual o mejor o dentro de un rango promedio de la gente, de las personas, ¿no? Hay algunos que ya por vanidad tratan de agrandar un poco los pechos, las caderas o las arruguitas por la edad, ese tipo de cosas que bueno, si son una o dos no son graves. El problema surge cuando la persona no está contenta, a pesar de las muchas cirugías, a pesar de los muchos cambios, sigue encontrando fallas, sigue encontrando qué cosas arreglar. Yo he tenido oportunidad de ver a una persona que tenía como 16 cirugías. Se había hecho ¿Aquí en La Paz? Aquí en La Paz, sí, está toda ahí, la conozco por ahí. Tiene
arreglos por todo lado, ¿no? A lo largo de su vida ha ido pasando por diferentes cirujanos y empezando por implantes de cabello, implantes en diferentes sectores del cuerpo, etc. Y aún no está contenta con eso. Bien. Actualmente, doctor Uriarte, ¿existe un incremento de pacientes que son adictos a las cirugías plásticas? Sí, no, y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a qué se debe? Bueno, sí, yo te diría que sí, debido a que esta generación, esta gente actualmente tiende mucho a seguir imágenes, falsos ídolos como son ídolos en el internet, ídolos en las redes sociales. Hay gente que se obsesiona muchas veces y nosotros ya tenemos acceso a diferentes culturas. Para ponerles un ejemplo, yo tuve un paciente que estaba obsesionado con parecerse a una estrella de pop de Corea del Sur. Entonces es gente que se mentaliza y que piensa que puede arreglar su vida a través de una cirugía plástica, lo que es una motivación incorrecta, por supuesto. Muy bien, usted como médico en determinado momento, si en la consulta identifica a un paciente que es adicto a la cirugía plástica, seguramente, bueno, pedirá una interconsulta con lo que es psicología o psiquiatría. En este caso, doctor Ramos, ¿cómo se ayuda a un paciente que tiene adicción a las cirugías? Bueno, primero hay que identificar si existe una adicción, si es tal. Y obviamente hay que hacer todo el examen mental, el examen que corresponde para conocer primero cuál es el contexto real del funcionamiento mental, social y psicológico de la persona. Hay muchos casos en que una persona con un problema de depresión empieza a verse muy mal en todos los términos, de funcionamiento, de apariencia, de rendimiento, etcétera. Entonces, primero hay que ir solucionando los temas básicos, primarios, originales, que las personas pueden estar pensando que se solucionan con cambio de apariencia, o en casos cambio de pareja, o cambio de trabajo. Entonces, primero hay que encontrar el problema de fondo. Doctor Uriarte, ¿por qué los médicos no son los primeros en poner freno a estos excesos? Hablábamos de pacientes que tienen 10, 12, 15 operaciones. ¿Por qué no dar la recomendación de que existe un momento en el que se debería decir basta a esos procedimientos? Claro, lo que pasa es que, bueno, es que es un concepto muy grande, porque muchas veces este tipo de pacientes, generalmente que arrastran varios procedimientos quirúrgicos, tienden a tener, por supuesto, como el envejecimiento, la subida, bajada de peso son procesos dinámicos, entonces generalmente se han envejecido un poco, se refrescan la cara, han envejecido un poco, se refrescan los párpados. Hay límites, por supuesto. No sabría yo decirte, nosotros en la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica tenemos sesiones y tenemos códigos de ética en los cuales nos manejamos y nosotros tenemos la obligación de identificar este tipo de pacientes y, por supuesto, como decía Paola, referir a la interconsulta. Estos pacientes llegan en algún momento a creer que van a solucionar sus temas de trabajo, sus temas de matrimonio, sus temas de pareja, sus temas de popularidad a través de la cirugía, y eso es a veces difícil de detectar. Llega un momento nada más en que el paciente va rebotando de un médico a otro y ya de por sí viene el paciente con 15 cirugías y necesita ayuda o necesita del trabajo del cirujano plástico. Entonces ya no es tanto una cirugía plástica estética, sino es una cirugía plástica reconstructiva del trabajo anterior. En este contexto, doctor Ramos, la juventud eterna definitivamente no existe. Quizás sea un concepto que valga la pena dialogarlo con muchas personas y pacientes. Exacto. A través de toda la historia de la humanidad, la gente ha estado buscando la fuente de la juventud y vemos ahora, como dice el doctor, a través de Internet una cantidad de opciones en alimentación, etcétera, tipos de productos, maquillajes, cremas, etcétera, con ese fin, ¿no? Y en realidad, como decía el doctor en la anterior intervención, en el anterior sector, lo importante es una salud, una vida sana, dormir bien, alimentarse bien, tener actividad física, evitar los excesos de cualquier tipo de tóxicos, alcohol, tabaco y ese tipo de cosas. Es importante para mantener una apariencia, ser lo más sano y tener una apariencia sana. Estas situaciones que atraviesan los pacientes con adicción a las cirugías, doctor Ramos, ¿son situaciones reversibles en todos los casos o de qué depende el porcentaje de éxito del tratamiento psicológico psiquiátrico? No es realmente un estudio sobre la cantidad de gente adicta a la cirugía plástica, pero yo creo que son casos individuales. Como les decía, hay que encontrar el problema de fondo, el problema primario, que es el que está originando todo. Y una vez que se trata eso, se puede ir viendo las posibilidades de ir mejorando la situación real de lo que está pasando, ¿no?
Se recomienda mucho la terapia, hay diferentes tipos de terapia. Puede ser la terapia cognitivo-conductual para que la persona entienda por qué está haciendo eso y pueda tener cambios de conducta. Yo, por mi parte, soy psicoanalista y más bien trato y voy a buscar el origen del problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de su vida o qué es lo que está ocurriendo ahora que haga que la persona necesite buscar cambios de apariencia tan radicales, tan fuertes, tan invasivos, que alteren incluso su funcionamiento en forma negativa para que haya llegado a ese punto. La familia puede percibir, por ejemplo, cuando un miembro se realiza ya muchas cirugías, tiene cierta obsesión por estos procedimientos estéticos. ¿En qué momento se encuentra ese margen, ese límite para buscar ya lo que es la ayuda psicológica o psiquiátrica? ¿En qué momento se debe acudir a un profesional? Cuando algo es muy repetitivo y sobrepasa cualquier lógica, ¿no es cierto? Pero si estás bien, ya te ves mejor, has mejorado, etcétera. No, pero quiero un poquito más, que de repente, si me arreglo esta otra... Cuando empieza además a condicionarse a que voy a funcionar mejor socialmente, me van a querer más, me van a tomar en cuenta, me van a valorar, mi esposo me va a querer más, mi esposo va a volver a quererme o a interesarse por mí, ese tipo de cosas, o compararse con otras personas de una forma muy repetitiva, muy obsesiva, digamos, ¿no? Como a mi esposo le gustan las personas de un cuerpo tal, yo quiero hacerme un cuerpo tal para que me quieran. Y este tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver más con la visión que tiene la persona de sí misma. Doctor Uriarte, la adicción a las cirugías no es barata. La adicción al cigarrillo, por ejemplo, Paola, ¿cuánto cuesta un cigarrillo o una cajetilla? Bueno, depende de la marca, pero está entre, a partir de 6 bolivianos me parece que encontramos unas cajetillas. Ajá. En el caso de las cirugías que se convierten en una obsesión, ¿no resulta algo barato? No, por supuesto, ninguna adicción es barata. Es una situación... Menos esta, creo. Por supuesto, hay algunas que son un poco más caras incluso, ¿no? Pero, por supuesto, si uno va a realizarse una cirugía estética, creo, en el criterio general, pues va a buscar al mejor profesional o al profesional idóneo. Entonces, por supuesto, tiene que erogar un gasto que comprende no solamente los honorarios del médico, sino también los honorarios que incluyen los hospitales, medicamentos, insumos, materiales. Entonces, esa es una adicción cara, dentro de muchas adicciones caras que también hay. Un arreglo de nariz, no sé si es el término correcto, en promedio, ¿qué costo tiene? Depende mucho. Tenemos un arancel médico en el cual nos regimos y depende mucho también del análisis que nosotros vayamos a hacer del paciente. Ningún paciente es igual a otro, ningún análisis es igual al otro, entonces nosotros no podemos abiertamente dar un costo aproximado, porque en las redes sociales a veces escriben y quiero averiguar cuánto cuesta, y no ese es el proceso es identificar al paciente, hacer una consulta adecuada, explicarle los límites y en base a eso darle un presupuesto de costos que va a erogar, porque es un proceso que incluye la cirugía, diagnóstico, tratamiento pre-postoperatorio. Muy bien, respecto a la adicción igual a las cirugías, doctor Uriarte, ¿a qué consecuencias nos puede llevar, por ejemplo, esta adicción? Veíamos el caso de esta mujer iraní que se realizó muchas cirugías y usted mencionaba en determinado momento, esto ya no tiene solución, ya no es reversible. ¿A qué consecuencias se puede llegar? Lamentablemente, la cirugía plástica se vuelve peligrosa cuando nosotros pretendemos ser alguien que no somos, o pretendemos vernos como alguien que no somos. Llega un punto en el cual cualquier cirugía altera el cuerpo, genera un proceso que se llama cicatrización y este proceso hace que el tejido pierda la calidad. Entonces llega un momento en el cual se desfigura tanto el rostro o el cuerpo por la pérdida, por el ensanchamiento de los tejidos que ya no hay una solución. La cara, por lo menos el cuerpo podemos cubrirlo con ropa, pero en la cara es como mencionabas anteriormente en el video, hay un punto específico cuando la persona se ve rara. Yo les comento esto a mis pacientes, que uno cuando sale por la calle ve personas altas, bajas, delgadas, gordas, calvas, llenas de cabello y no le llama la atención, pero el que llama la atención es el que se ve raro y eso es lo que debemos evitar. Porque siempre nosotros nos vamos a dar vuelta al que se vea raro, con la nariz muy alta, los senos muy grandes, una desproporción en el rostro, y eso es lo que debemos evitar. No tenemos que vernos raros. Doctor Ramos, para el cierre, quizás el caso más simbólico del tema que estamos hablando sea el de Michael Jackson. Sabemos su historia, N cirugías, un rostro cambiado, incluso el color de la piel modificado. ¿Es ese un paradigma de lo que no se debe hacer?
Sí, básicamente creo que es un buen ejemplo, me había olvidado de Michael Jackson. Sí, no sé cuántas cirugías ha pasado, pero bueno, todos han perdido la cuenta, sí, la máxima ha sido el cambio de color. Y como dice el doctor, es notorio. En los videos, etcétera, aunque traten de maquillar y mostrarlo de lejos, es muy notorio todas las cosas que han hecho en su cara, no sé cómo se ve el resto de su cuerpo, pero sí, Michael Jackson es un ejemplo. No sé si de adicción a las cirugías, pero una necesidad muy profunda de cambiar su apariencia, empezando por el color. Entonces es una persona totalmente descontenta, insatisfecha con lo que es. Aunque ha sido uno de los artistas más importantes del mundo, en sí mismo él no estaba satisfecho y eso nos lo ha demostrado con lo que ha hecho. Con ese apunte de Paola cerramos la entrevista. Así es, y agradecemos a ambos por acompañarnos esta noche, al doctor Marcelo Uriarte y también al doctor Ricardo Ramos. Gracias por acompañarnos esta noche en la hora 23 y hasta una próxima oportunidad. Gracias por su invitación. Muy gentiles. Con mucho